Vos disponés, nosotros te seguimos. Tratamos. Nos contaba Marcos hace un ratito que compartieron un espacio y vieron un documental el viernes pasado. No, yo no fui. Yo lo vi en la pantalla, porque él forma parte del documental. Él forma parte del documental. Sí, Contanos. claro, es un documental que se hizo sobre lo que fue la primera película íntegramente tandilense, Cerro de Leones, y sobre el rodaje y sobre todas las vicisitudes que fue hacer esa película, que fue un hito en la historia de la cultura tandilense. No solamente por el tema, porque trata el tema de una huelga de los canteristas, la llamada huelga grande, que la historia la registraría después con mucho énfasis bueno, hasta el día de hoy. Es una historia que está muy bien contada por los historiadores. Sí. Y ellos, bueno, tomaron eso que ocurrió acá en Cerro Leones y hicieron una película, y bueno, se cumplieron 50 años de la película, y un joven egresado de la Facultad de Arte hizo un documental sobre esta película que, como digo, marcó un hito en la historia, no digo del cine, de la cultura tandilense, ¿no? Porque ya sea tanto por el contenido como por las cuestiones estéticas totalmente inéditas para la época, fue realmente maravilloso. Pero es una cosa que ha ocurrido, es una reivindicación de una película que en su momento, yo me acuerdo cuando se estrenó, yo hice la primera crítica de la película, que salió en el diario Nueva Era. Que se dio una vez en la Biblioteca Rivadavia y otra vez en el Salón Naoma. Creo que se dio 2 veces nada más. Claro, eso decían. La primera, el estreno fue en Naoma, y al día siguiente en la Biblioteca se dio en la biblioteca. Se llenó, por supuesto, era todo un acontecimiento para Tandil en el año 75. Pero después la película, con Beto Auna yéndose a España, digamos que sí, que fue un viaje forzado. Sí, un exilio. Una especie, claro. Sí. La cosa era los albores del golpe militar. Y bueno, la película fue cayendo injustamente en el olvido, ¿no? Y la pudimos rescatar en la primera edición. Yo lo llamé a Beto a España y le dije, mirá, ¿qué te parece si para inaugurar el Festival de Cine de Tandil, que era en el año 2001, no reestrenamos Cerro de Leones, que no se vio más? No se había visto. No se vio más. Claro. Después de no sé cuántos años. Y bueno, me encantó la idea, y para la primera edición, en el 2001, con el País en Llamas, inauguramos ese festival. ¿Y vino Beto para esa ocasión? Y vino Beto de España para esa función, sí. Ajá. Y a partir de ahí, Cerro de Leones empezó a tener un camino de premiaciones, de reconocimientos, sobre todo en el campo documental. Por los documentalistas la rescataron, no digo de Tandil, en general, a nivel nacional, a nivel internacional cosechó también algunos premios. Es un mediometraje, ¿no?, que se puede ver en forma gratuita por YouTube. Y hay que mirarlo con los ojos de esos años, ¿no?, por supuesto. Cuando hacer cine en Tandil era casi imposible, ¿no? Claro. Y bueno, y a partir de ahí la película fue creciendo de tal modo que termina haciéndose un documental sobre su realización, ¿no? Claro. Y además fue reconocida por el Consejo Deliberante, por el municipio, y bueno, hizo su trayecto con el tiempo, digamos, ¿no? A mí me alegra mucho por él, y me alegra mucho por el rescate que hay de estas cosas que se han forjado en la cultura tandilense, que por ahí a veces caen en el olvido, ¿no? Afortunadamente Cerro de Leones está más vigente que nunca, ¿no? Sí, a mí una de las cosas que más me sorprendió y en algún sentido me emocionó fue justamente que el estreno de esa película se hizo en el Salón de Oma, que estaba colmado. Sí, llenísimo, me acuerdo como si fuera de familias, sí, familias que claro. esperaban verse, sí, o ver la historia de sus parientes y después vino la función para los
cultos tan Para el ingleses. Claro. Porque sí, fue así. Ahoma fue todo de la gente de la barrio. movediza, del cerro, y ya después en la biblioteca fue para la gente, los más intelectuales, historiadores, qué sé yo. Ujú. No lo digo esto con... De manera peyorativa, ¿no? No, en forma peyorativa ni mucho menos, pero era como que había dos públicos distintos. Sí. Pero, Y llenó los dos lugares. ¿Eh? Y llenó los dos Sí, lugares. se contra llenó. Creo que en una crónica que hice hablaba justamente de creo que había un juego de palabras en esa crónica que hizo en Nueva Era como adhesión popular a una película popular o con sentimiento popular, una cosa así. Porque realmente era eso lo que pasaba, un respaldo masivo a una película que intrínsecamente en su propuesta filosófica hay un contenido claramente nacional y popular, ¿no? Claro que sí. En ese contexto estamos hablando del principio de los 70, mediados de los 70, donde había muchos, bueno, Pino Solana con la Hora de los Claro, Hornos. sí, bueno, esa camada, bueno, o sea, Beto Gauna estuvo muy influenciado por Pino Solanas, por Octavio Getino, que eran dos realizadores del llamado Grupo Liberación, de Cine Liberación en ese momento. Y bueno, la película La Hora de los Hornos, por ejemplo, que había sido de los 60, fines de los 60, a esa generación la marcó muchísimo, a esa generación de gente que le gustaba el cine la marcó muchísimo. Y además él había trabajado, Beto, con un realizador ya fallecido, Nicolás Arquís, Sí. cuyo hijo vino a la presentación del documental. Él trabajó en una película que se llama Sebastián Arache, o El triste entierro de Sebastián Arache. Él ahí fue ayudante de cámara. O sea que hizo su trayecto acá en la Argentina, digamos, como para tener, digamos, una base y encarar un proyecto propio como fue Cerro de Leones, ¿no? Pero todo está también influenciado por lo que fueron los 70, ¿no? Los famosos 70. Claro. Pero Beto lo hizo todo desde el campo de la cultura, digamos, no fue yo no le conozco una militancia más que allá, Claro. la cultural, digamos, Claro. ¿no? Y en ese sentido, bueno, hizo esta película que posiblemente también haya molestado, ¿no? Seguramente, sí. Porque además rescata un hecho que es histórico, pero a nivel nacional. La huelga grande de los trabajadores de las canteras significó un antes y un después, no solo para los trabajadores de Tandil, sino para muchos, porque se fijó una jornada laboral, un pago verdaderamente en efectivo, en dinero de curso legal y no con plecas, la apertura de esas tranqueras donde trabajaban, que eran campos de concentraciones básicamente. Tanto el empleado, el obrero como su familia no podían salir de la cantera porque estaba cerrada con una tranquera. Digamos, por todo eso se luchó en esa huelga grande, que hubo muertos y la participación de la mujer fue fundamental, que evitó que llegaran los trenes con los carneros que traían de otra localidad ante la huelga de los obreros locales. Fue muy importante a nivel nacional eso. Sí. Por eso decía que hasta hoy hay registros que se pueden leer del hecho en sí, ¿no? Independientemente de la película. Pero la película fue, para esos años, él creo que le estrenó. Había una movida cultural en Tandil. Yo estaba haciendo teatro, por ejemplo. Yo hacía teatro porque no podía hacer cine, porque me salía muy caro. Entonces me dediqué a hacer el teatro porque era cuestión de escribir. Y tuve la mala suerte de que el ensayo general era mi segunda obra. Yo, en el mismo año que Beto estrenó, yo también estrené una obra que no tuvo la trayectoria que tuvo su película. ¿Cuál? Que nadie conoce. Que era para la época fue una obra, te diría, revolucionaria, porque había una filmación casera en una máquina Super 8 de esas que había antes. Sí. Había danza. Hicimos un trabajo con Andrés Snob, posiblemente lo hayan sentido nombrar, sí. Un gran un hombre de la danza, de la cultura también. Creo que no está en el país ahora.
Y tenía música de Pink Floyd y tenía teatro, era un híbrido total que ahora está de moda, digamos. Pero O sea, muy de es que lo vanguardia vi en ese momento. No, una vanguardia plena, nadie entendía nada. Mis obras nunca la entendía nadie. Bueno, ¿Cómo se llamaba? esa obra se llamaba, tenía un título medio místico, Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor de todos los días. Apa. Mirá. Era la vida de un señor de todos los días Claro. que nacía, se desarrollaba y moría. Ujú. Pero todo eso contado a través de la danza, del cine y de pocos textos. Ujú. Wow. Y música de Pink Floyd en ese momento. Bueno, hay muchos grupos de teatro que por ahí hay alguno que esté escuchando y que quiera interpretar Ni esta- sé dónde la tengo el libreto. Pero, No, bueno, buscalo. ¿Cómo no pero lo vas a sí, tener, Julio? para hablar de esos años y termino acá, bueno, quiero... esa palabrita que usan los periodistas, ¿viste? No quiero ser autorreferencial, pero... Mentira, los periodistas aman ser autorreferenciales. Sí. Entonces yo voy a hablar, pero no del periodista, voy a hablar de... no voy a hablar de esto, voy a redondear la charla esta que vino a colación por el tema de Cerro de Leones, con que paralelamente a Beto filmaba, había gente escribiendo, había gente haciendo teatro, había gente en los convulsionados años 70. Sí. Y yo estaba haciendo, después de esta obra que les comenté, mi segunda obra teatral, con la mala puntería que el ensayo general de mi segunda obra, que se llamaba Sociedad Protectora de Hombres, Apa. fíjate el título, hago el ensayo general en la Biblioteca Rivadavia, en el subsuelo, que en ese momento era sala de teatro y se llamaba Teatrillo. El teatrillo, claro. Sí, el ensayo general lo hago el 24 de marzo de 1976. Estás jodiendo. El 24 de marzo de 1976 estábamos haciendo el ensayo general, estalla el golpe Sí. y bueno, nos fuimos cada uno a nuestras casas. Claro. Igual nos reunimos y dijimos, la vamos a dar igual a la obra, ya la teníamos lista. Ajá. En ese momento me llaman a la semana, yo anuncio por los medios de que se va a estrenar la obra en el Museo de Bellas Artes, que tenía un auditorium Sí. para hacer teatro, que no está más, y me llaman de la Dirección de Cultura del municipio que la obra no se podía dar y que la única condición para darla era que la viera antes un teniente coronel. Claro. No sé si lo conté, esto lo conté, no sé, quiero ser No. reiterativo. No. Bueno, entonces hubo una reunión del grupo y uno de los integrantes del grupo era nuestro querido y recordado Francisco Lester, que creo que todo el mundo lo conoce. Una persona muy agradable y un gran actor también, hombre de la cultura. Y Francisco dijo, no, yo no vamos a permitir que sea que nos censuren de esta forma, Claro, claro. o que un teniente coronel diga si Sí o si no. si O exacto. esto sí, esto no. No un teniente coronel, alguien nos tenga que alguien de afuera nos diga si Claro. la podíamos Sí, dar o no. Alguien de las fuerzas. Y en este caso justo un militar, porque estábamos recién Claro. se había parido el golpe. Bueno, el golpe se empezó a parir mucho antes, Sí. pero era todo Aparte tan involucrado, fresquito. Fran involucrado directamente porque el intendente era justamente Claro, el intendente Jorge Lester, era Jorge, el padre. el padre. Entonces, bueno, pasamos a votación el tema Sí. y perdió Francisco. ¿En serio? Perdió Francisco y dimos la obra ante el teniente coronel. ¿Y el veredicto? ¿Le dio el visto bueno? ¿Qué pasó? La anécdota termina así. El teniente coronel se apersona al teatrillo, no digo el nombre porque realmente no me lo acuerdo, si no lo diría, y va con la mujer, con la esposa, Ujú. él solo adentro de la sala. Sí. Después aclaro por qué. Bueno, hicimos la representación, yo actuaba. Ujú. La obra, te diría que hoy espantaría a unos cuantos.
con decirte que una de las escenas que me tocaba hacer a mí, era toda una... Había mucha fantasía. A mí siempre me gustó que lo fantástico irrumpa en lo cotidiano. Eso fue... todo mi teatro se basa en eso. Entonces, bueno, esta era una obra donde irrumpía la cuestión fantástica y ocurrían cosas por ahí media desagradables, como que yo vomitaba en escena, digamos, simulaba vomitar en escena, ahí, digamos, casi en la cara del teniente coronel. Bueno, termina la obra y nosotros no hablábamos, pero el teniente coronel y la mujer tampoco. ¡Qué momento! Ese momento creo que duró 1 minuto y medio, pero fue un siglo y medio. Sí. Se cortaba todo con... Sí. Y el teniente coronel dijo textualmente, bueno, está bien, la pueden dar. Dice, total, no se entiende nada, dice. Y dio media vuelta, agarró a la mujer del brazo y se fue. Y afuera, sí dijo eso textualmente, Sí. afuera estaba un carro de asalto con todos soldados armados. Onda, si no le gustaba... Parados en la puerta de la biblioteca, todo un carro militar, un camión. Sí, preparados para ingresar, entiendo. Un camión con soldados armados. Sí. Y bueno, y él se fue en un auto manejado con un chofer. Y bueno, y la obra finalmente se dio con el visto bueno del teniente coronel. Que no entendió nada. Que no No entendió nada, pero después cuando se estrenó en la obra la gente tampoco la entendió. Okay. O sea que vamos a ponerle un manto de piedad a la capacidad de entendimiento del teniente coronel, porque después para el público, yo me acuerdo que recién llegaba José María Guimet a Tandil, que fue, bueno, que hizo tanto teatro acá, sí. Y cuando terminó la función me dice, la función que dimos en el auditorium del Museo de Bellas Artes, me dice, bueno, si vos hiciste eso, yo tranquilamente acá en Tandil puedo hacer teatro. Bueno, digo, tan mal. No, dice, pero no se entiende, Julio, no se entiende. Y era un teatro que en ese momento se llamaría de vanguardia, pienso yo, ¿no? Experimental, algo así. Claro, aparte nosotros estábamos, los actores, todos vestidos con túnicas, y en el medio de la túnica un pulpo, ¿no? Como era un símbolo de una sociedad fantástica que venía a proteger a los hombres, pero que en realidad lo que venía era captarlos con los tentáculos de un pulpo. Una cosa delirante. No se entendía. Sí, una cosa delirante. Pero para Tandil me imagino una cosa se llenó, se llenó y hicimos varias funciones, porque era toda una novedad. Claro. Porque como eran los años difíciles, la mayoría de los elencos teatrales, digamos, más tradicionales, habían dejado de hacer teatro, y justo nosotros dijimos, yo tenía 20 y pico de años, ¿viste? Ya estaba con todo el truco, yo dije, nada. Yo sabía que no iba a hacer la revolución con eso, pero por lo menos quería hacer un teatro diferente. Claro. Siempre estuve en contra del teatro naturalista, de mostrar toda la realidad tal cual es. El costumbrismo. Claro. Digo, quiero hacer una cosa distinta. Y bueno, pero qué puntería, digo, haber hecho el ensayo general un 24 de marzo del 76. Bueno, pero pasaste la censura, no sé si es un logro. No, la pasé ahí. Cuando encaro mi tercera obra, la tercera obra... directamente la prohibieron de una, no hubo. Ay, no hubo. No. Ni puesta en escena. No, en realidad lo prohibieron al director. Porque la obra era imposible de prohibir porque era sobre fútbol. Y eso era una obra recontra inocente, ¿viste? No era como la anterior que había que entenderla. Estas eran episodios sobre temas futbolísticos totalmente inocentes. Sí. Pero las vueltas que da la vida y cómo la vida te recompensa. La obra fue censurada sin que nadie lo hubiese visto, pero vino un director de Buenos Aires que daba clases acá sobre actuación,
se enteró de que estaba esa obra mía dando vuelta, me la pidió, la leyó, le encantó y se la llevó a Buenos Aires. La hizo con un elenco en Buenos Aires y la obra se estrenó en la sala Benito Quinquela Martín del Club Atlético Boca Juniors. Apa. Y cuando fui a verla, te imaginás mi doble emoción. La Bombonera, Claro. la sala está pegada a la Bombonera. Y ahí se estrenó la obra. Tu obra. Mi obra. Y no, de la emoción que tenía. Yo estaba más emocionado por Boca que por la obra. Sí, porque creo que era la primera vez que iba a la Bombonera. Entonces por eso estaba muy emocionado. Y no entré a ver la obra. Ah, ¿no? No entré. No. ¿Que te Estaba... quedaste dando vuelta por ahí, por afuera? Sí, porque había ido con un amigo con el que iba a ser el director y que lo prohibieron, que lo censuraron. Entonces fui con él y bueno, de los nervios que tenía no pude ver la obra, no me quedé ahí mirando, se veía de un costado de la cancha, entonces me quedé mirando la cancha y cuando terminó fui. Pero vos fijate cómo Ahora, de Julio, alguna manera ¿por qué se la prohibieron? compensó. ¿Porque eras vos el autor? No, yo no era un desconocido, yo trabajaba en Nueva Era, pero la prohibieron porque el director, que era Juan Carlos Gargiulo, Claro, periodista del Eco, claro. ya había tenido algún antecedente, digamos, de ser un militante de izquierda en Olavarría, de donde él era, él es olavarriense, Claro. Gargiulo. Entonces, bueno, cuando empiezan a investigar, dicen, este muchacho, por Gargiulo, tiene antecedentes de izquierda, militó en un partido de izquierda en Olavarría, así que la obra la prohibieron por él. Entonces, hasta me acuerdo que se habló de cambiar de director, alguien sugirió, y digo, no, para esto no, esto ya es demasiado, Claro. esto ya es demasiado, no. La verdad que me daba pena, nos dio pena, no solo por el acto en sí, de lo que significaba la censura en esos tiempos, sino por el hecho de que era por una obra recontra inocente. La obra era una pavada que hasta hoy me avergüenza haber hecho esa obra, ¿viste? Porque además el título que tiene, el título horroroso que tiene esa obra. Porque yo siempre fui muy hábil, me reconozco hábil para los títulos, Sí. sobre todo cuando hacía periodismo, titulaba Sí. notas. Pero esa nota le puse un título más pavo, Pasión de Multitudes. Claro, lo más pavo que se te podía haber ocurrido. Que encima creo que Pasión de Multitudes fue un invento de José María Muñoz, ¿no? Seguramente. Claro. O Sí, de me parece que cuando, sí. cuando relataba fútbol. Que, Sí. Pero bueno, se estilaba mucho en esa época, esa frase era muy... bueno, no se me desvíe del tema, yo venía a hablar del cine. Bueno, Pero en algún sentido lo... sí, no, bueno. Bueno, pero es medio cinematográfico todo Por esto. supuesto que es cinematográfico, sí. Lástima que fue real, ¿no? Digo, el 24 de marzo fue real, un militar Todo fue real, todo fue real. verificando a ver todo lo que sucedía en la obra para aprobarla o no. No, Digo, es parte de la pero historia. yo nunca me voy a acordar esa frase de sí, pueden darla, total, no se entiende nada. Claro. Es muy realismo mágico, es Sí, muy, claro. es muy Sí. cuento de García Márquez. Sí, y estoy tratando de acordarme de gente que me acompañaba en ese momento porque son testigos, ¿no? Es decir, Claro, me no es- imagino los éramos- actores, ¿cómo haces para poder actuar naturalmente frente a un milico que te está viendo, examinando? que no tiene ni idea de No tiene nada. idea, además. Bueno, eh, hablabas de cine. ¿Qué tenías para traernos hoy mirá, relacionado con el es cine? que, Yo tengo para ver por plataforma La casa de los Envidiosa. No, Envidiosa. ha sido un placer estar con Chao. ustedes. Nada, yo hablé muy bien de Envidiosa con la primera Sí. temporada. Sí, ya. Por favor. Esta está de más, yo Hasta ahí también. estamos No bien. la vi hasta todavía, ahí pero estamos entiendo bien. que está La bien. segunda, Sí. bueno, está bien. Un poco más de entretenimiento, está bien. Sí. La tercera fue deplorable. Ah, ¿ya la viste? Esta es la cuarta. Esta es Ah, la cuarta, ¿Esta la es cuarta. Sí, Yo sí, no vi ya ninguna. está. Esta es la cuarta. Sí, sí. Estamos de acuerdo. Pero no, Pero la voy a otra ver vez igual. no me la. Sí. Pero bueno, no la vi, tampoco puedo jugar. No, bueno, sí, pero Pero supongo que probablemente debe ser lo mismo. un entretenimiento Sí. muy esperado, pero
aparte esta chica ya me está saturando un poco, ¿viste? Cuando los actores empiezan a repetir y empiezan a aparecer en todas las películas. Griselda, ¿Eh? Griselda Siciliani. Sí, me encanta, pero la veo hasta en la sopa ya. Claro. Tengo que hacerme una Sí. pausa para poder disfrutarla cuando se estrene Memoria. Claro. Claro, sí. Memoria Que es la muy van a bueno, estrenar. Cecilia Roth haciendo Memoria, lo que está recontra producida. ¿Cecilia Roth? No, Siciliani. Claro, Siciliani es la intermedia, digamos. Claro. Hace de Moria también en... Hace de Moria también, bueno, la hija de Moria, Sí, Sofía Gala. Sí. Sofía Gala y Es Moria Cecilia joven. Roth. Sí, es Moria joven. Sofía Gala es Moria joven. Sí, no sé cuándo se estrena eso. No, se estrena este año, en agosto. Sí, para el cumpleaños de Sí, Moria pero no... sí, para los 80 de Claro, Moria. sí. Hay muchos. Bueno, ya anunciaron la segunda temporada, Netflix anunció la segunda temporada del Eternauta. Ah, ¿sí? ¿Ya mira, está no lo anunciada? vi. Mirá. Sí. Bien, tenemos maratón, Creo Marco. que se va a estrenar la semana que viene. ¿En Y en serio? este momento No lo vi. está haciendo una película acá en la Argentina para Netflix, Alex de la Iglesia. Sí. El director español Sí, tan sí. reconocido, que está trabajando en una obra que tiene Torrente. Felicidades. se Torrente. llama, con Torrente. no, la obra se llama Felicidades. No, pero Alex de la Iglesia, ¿no es Torrente? No. No, le erré. No. le erré. No. Perdón. Ha hecho películas así media de terror. Sí, Tiene no está en su mejor momento, digamos. Lo último de él no ha sido muy bueno, pero está dirigiendo a Suar. Ajá. Está haciendo la versión cinematográfica de un éxito teatral argentino llamado Felicidades. Ajá. Que trabaja Suárez y creo que la chica está, no me acuerdo la actriz, pero fue teatralmente la obra fue un suceso y bueno, ahora la están llevando al cine y supongo que también será otro suceso, ¿no? Pero te corté. ¿Qué peli tenías? No, estoy tratando de exorcizar mis fantasmas. Apa, es muy fuerte eso. Porque no nos pasa que estamos carcomidos un poco por estos fantasmas de la bronca, del miedo, o no sé, yo veo constantemente, no miro noticieros, no miro televisión, pero uno sabe lo que está pasando y todo, y entonces es como que uno quiere sacarse a veces y necesita algo desde el cine, que es lo que estoy hablando, algo que te ilumine un poco. Sí, que te saque de eso. Y no lo encuentro. Y la vez pasada, ¿te acordás que estábamos haciendo chistes con esto de la silla naranja? Sí. Y salió el tema de la película Naranja Mecánica. Sí. Pero no hablamos de Naranja Mecánica. No hablamos. Hablamos De del una cine batalla- estadounidense una batalla y de tras cómo otra. el cine norteamericano actual era muy crítico Sí. de su propio momento, del propio momento que estaba viviendo la sociedad norteamericana. Tal cual. Pero después me puse a pensar en lo que fue la Naranja Mecánica, que es del año 71. Sí. Y es profética, pero es lo que pasa hoy en todo sentido. Es tremenda, Porque si sí. hay un discurso del odio, está ahí en la Naranja Mecánica. Si hay una violencia en todos los niveles, pero a veces están en forma, hay cosas que son realmente que están pasando ahora. Y la película es del año 71, ahí creo que Stanley Kubrick hizo una película profética, pero a propósito de lo que estaba diciendo, de esto de que uno necesita algo luminoso que lo saque de este encierro y de esta locura y de esta cosa que nos está pasando, Sí. escuché a Lucrecia Martel decir que así como los grandes cineastas profetizaron el tiempo de hoy con sus películas, dice, ¿no será el momento que empecemos a pensar un cine que hable de un futuro más alentador? Porque ya estamos ante ese futuro apocalíptico, ya lo estamos viviendo como Claro. presente. Entonces ahora como cineastas tenemos que pensar
un futuro distinto. Ya que nos atrevimos a profetizar lo que iba a pasar hoy, bueno, tratemos de profetizar Lo por bueno, la positiva. algo bueno. algo bueno. Y a propósito de eso, esa sí me pareció una respuesta iluminada, Sí, tal cual. que Sí. contrastó totalmente. Si no están de acuerdo, no importa, no nos vamos a pelear por esto. No, pero... Que contrastó totalmente con la decepción terrible que me llevé con la presentación de la mesa redonda en la Feria del Libro de las 3 grandes escritoras que tenemos. El otro día abordamos el tema. muy por Cabezón arriba. Cámara, Selva Almada y Leila Guerriero, Sí. que, casualidad, en los últimos libros entre los últimos libros que he comprado últimamente, es un libro de cada autora. O Ah, sea, mira. digo esto para reafirmar que son escritoras que me encantan. Sí. Sí. Pero la decepción que me llevé esperando de esta gente algo luminoso, algo que te ilumine, que te diga algo nuevo, algo que... Porque para comentaristas de la realidad, vos pones el periodista que te gusta de ocasión y ya está. Ya está. Y estas chicas No podíamos salir de eso. no salieron de un comentario de la realidad que incluso hasta me pareció hasta banal. Porque cuando ellas dicen, compren libros y cómprenlos en las librerías, porque si no las librerías van a cerrar, alguien les dice, los libros están caros. Y la respuesta es, bueno, habrá que aumentar los sueldos. Y yo digo, de gente con ese bagaje intelectual, con esa... Porque que vos ves que hay una chispa totalmente extraordinaria en cada una de sus libros, de las líneas que escriben, y unas respuestas... Me parece que el entorno de lo que pasó antes con los abucheos Puede ser. las condicionó de tal manera que terminaron haciendo comentarios nada, sí, interesantes, ¿no? En contra del discurso del odio, en contra... Eso ya lo escuché, díganme algo distinto, por Claro. favor. A eso me Justamente el refería otro día cuando quería algo luminoso. lo hablábamos con Javi de la Casa Azul, que generalmente el discurso por parte del autor o del intelectual que abre la Feria del Libro deja título para una noticia. Y Generalmente, acordate lo que fue el de Coban, por Claro, ejemplo, cuando claro. habló del caballo de Troya Sí. metido en la Feria del Libro. Eso Todos me recordamos gustó. eso, y sí. en esta oportunidad no hubo título No, con no, a lo mejor no, el formato de ser 3 impidió Sí, un fue desarrollo más de lo mismo, ¿viste? Pero porque ni siquiera jugaron, pues yo después me lo vi todo, y ni siquiera jugaron con el sarcasmo para responder al sarcasmo del otro lado, del que había discurso, estado, ¿no? claro. Porque son muy hábiles esas chicas, esas escritoras, para manejar esta cuestión con la ironía, el sarcasmo, y no lo usaron para refrendar todo eso, y cayeron en el lugar común de lo que vemos de los comentarios periodísticos, y salvo alguna cosa que hablan ahí de la específica de la literatura, que tampoco fue tanto, ¿no? Así que, bueno, esa fue una decepción, sí, yo fue una decepción, acuerdo. pero por supuesto, ¿qué puedo decir de esas 3 grandes escritores? No dejan de ser grandes escritoras, pero bueno, entendíamos Pero, que capaz tratando de que buscar uno un tenía una justificativo. expectativa un poco... Claro. Sí, en este contexto y más aún después de haber escuchado Un poco- el Por eso el me discurso acordé del director de cultura, ¿no? y tomé este tema de la palabra iluminada porque hay una película, no tengo ni idea de qué se trata, porque no se estrenó todavía, que se va a estrenar en mayo en Netflix, que se llama Criaturas Iluminadas. Y me interesó el título. Y la película trata de una mujer viuda que atiende un acuario, trabaja en un acuario y dialoga con un pulpo, y con el pulpo empieza a tener un diálogo que no tiene con otras personas porque no pueden mantenerlo. Ajá. Y yo digo, bueno, no sé de qué se trata la película, ni Pero- sé si será buena, si pero será ya mala. eso te- Pero digo, bueno, tiene algo de iluminado, ¿no? Esto de que el pulpo por ahí
adquiera esa cosa que estamos esperando, ¿no? De alguien que nos haga ver una realidad distinta o por lo menos analizar desde otra óptica una realidad que nos está agobiando, ¿no? Y esta idea del pulpo dialogando con la viuda me llamó la atención. No sé, capaz que la película es una porquería después, pero... No importa. Julio, vamos a ver. Nunca hacemos esto de dejar algún tema para el próximo encuentro, pero si no te lo había dicho antes. Sí, ¿qué pasó? Se suscitó una pequeña, mínima polémica a partir del estreno de la película Nuestra Tierra. Creo que es Nuestra Tierra. Sí, la de Lucrecia Martel. La de Lucrecia Martel. No la vi. Muchos porteños decían, no entiendo lo que dicen, porque está gente de Salta, con su podismos, obviamente, con su manera de hablar. Y entonces salió una nota en Infoma, me parece, hay que subtitular las películas argentinas porque los porteños no entienden algunos vocablos, algunas expresiones y se creo que por ley se deben subtitular, pero no por pedirle eso a una película y una película de Lucrecia Martel es casi ofensivo, te diría yo. Parece que va por ahí la cosa. Claro porque primero por una cuestión importante, que es que Lucrecia Martel, antes que la imagen, lo que toma como prioridad en todas sus películas es el sonido. Si ustedes miran atentamente cualquiera de las películas de Lucrecia Martel, que no son tantas, pero que son todas buenas, van a ver la importancia que adquiere el sonido. A todo nivel. Imagínense en esta película, donde aparte de darle importancia al sonido, le tiene que dar importancia a la lengua tal cual porque la expresan. Porque además hace al producto. Porque no hay otra manera de decir las cosas que decirlas de esa manera. Porque aparte es una reivindicación, Claro. reivindicación de esa Es cultura en todo su mostrar, sentido. claro. Y una de las cosas más importantes a reivindicar es la lengua. Y si vos le pones un subtitulado, estás en definitiva menospreciando la lengua. Claro. Yo no había leído eso, pero realmente me sorprende, ¿no? Me sorprende porque si se enteró Lucrecia Martel debe estar enloquecida. Es un debate muy porteño, digamos, porque, viste, digo, no quiero estigmatizar tampoco, pero le decís take away, le decís todos esos modismos en inglés que hay y lo entienden claramente y no te entienden un chango. Claro. ¿Qué es un chango? Claro, entendelo, viste, yo también en algún momento miro una película o leo un libro y no entiendo la palabra, pero el contexto te va llevando, no seas tampoco tan sí, idiota. Y guarda que los genios de los modismos han sido los porteños, ¿no? Sí. Claro. Yo me acuerdo un día de recibir un amigo que venía de Buenos Aires, que hacía muchísimo que no lo veía, y no le entendían ni la mitad de lo que decía. Digo, ¿qué lenguaje está empleando? ¿De dónde venís? Cuando recién salía la palabra chabón, ¿viste? Claro. Bueno. Julio, ¿nos reencontramos en 15 días? ¿Es así o es me perdí? ¿Cómo? ¿15 días? ¿Cada 15 días? ¿Cada sí, 15 días? Perfecto. Muy bien. Cada 15 días vendría a cobrar como religiosamente. Y acá estará La su quincena. dinero depositado. La quincena. Gracias, Julio. Chao. Gracias.